Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó. Voy a volver a arrancar, ¿vale? Voy a volver a arrancar. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Amén. Paremos ahí. Paremos ahí, amén. ¿Alguien entiende este pedazo? ¿Lo ha leído? ¿Sí o no? ¿Y qué le parece? Porque hemos hablado desde el viernes que, recuerda que hablamos en Efesios, que lo que el Señor desea es que tengamos el entendimiento y el pleno conocimiento de Él en nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestro corazón. Dios desea que nosotros construyamos una evidencia de Él en nuestro corazón, que lo comprendamos, amén. Y hablábamos del Dios creador, con esa fuerza ilimitada, colosal de Dios, como hizo el universo, la creación. El conocimiento de Dios es lo que lo ancla a usted en la salvación, es lo que lo ancla a usted en la fe, amén. No, y decíamos que no es aprenderme las doctrinas o la teología, como el estudiante académico. Esto no se trata de academia. Esto no se trata de una disciplina del estudio, sino de un conocimiento de Dios, de verdad. Que usted logre dimensionar el Dios que tiene, le sea palpable a su vida, amén. Y si Dios es palpable en su vida, eso se va a notar en su entorno, amén. Por ahí alguno dirá: pastor, lo más importante no es lo que uno diga, sino lo que uno haga. Mentiras. Lo importante es lo que usted diga y lo que usted haga. Amén. Porque eso se convirtió también en una doctrina de ya no prediquemos, que solamente la gente vea lo buenos que somos. No, se necesita una evidencia total de Dios en nuestras vidas. En el fruto, pero también una característica del que conoce a Dios de verdad, lo expone, lo comparte con otro, amén. ¿Quién dice amén? Y hemos hablado de que cuando el conocimiento de Dios viene, el conocimiento de Dios choca con su pensamiento, con su concepción de las cosas. Muchas veces la gente se pone brava con los pastores, pero con el que se deberían poner bravos con Dios. Ese pastor, mire lo que dijo. Ese pastor tan exagerado. Ese pastor tan metido. Ese pastor tan exagerado. Todas esas cosas que suelen los pensamientos de las ovejas venir en ciertos momentos. Pero es Dios el que está haciendo eso. Y aquí quiero enseñar hoy una faceta de Dios tremenda, tajante de Dios. Aquí, en el contexto de esto, Moisés y Aarón están yendo a hablar con Faraón. Amén. Ellos están dispuestos a servirle al Señor. Y hay un momento en el que Dios le sale al encuentro. Le sale al encuentro a esa comitiva. ¿Y qué dice allí? Quiso matarlo. Una de las cosas que suele usar el impío, el académico, es señalar a Dios de bipolar. Miren ese Dios, y pareciera, ¿cierto? Un psiquiatra analiza eso y dice: ay, Dios es bipolar, mire. Recién llama a Moisés, ¿quién entiende a Dios? Dirán. Recién llama a Moisés, lo convence de que vaya a Egipto. Moisés se resiste, ¿se acuerda? No, Señor, es que yo soy tartamudo. Manda a otro, estás equivocado. Dios lo regaña, lo convence. Moisés dice: Señor, claro que voy a ir. Me va a llevar a mi hermano Aarón, que va a ser mi profeta. Y se lleva una comitiva donde estaba Séfora también y el hijo de Moisés. Y de repente salen camino a Egipto y Dios se les atraviesa. Y dice que los iba a matar a todos. ¿Cómo entiende usted eso? ¿Está bueno o malo?
¿Es normal? ¿Es lógico? Para los que conocen a Dios es absolutamente lógico. Para los que no, no. Y Séfora, entendida más que los otros dos, dice, coge un pedernal y toma a su hijo y corta el prepucio de su hijo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Si bien Moisés, si bien Aarón estaban dirigiéndose a la misión que Dios les encomendó, habían cometido un error. No habían circuncidado al hijo de Moisés. Por eso Dios se atraviesa, porque hay una falta grave delante de los ojos de Dios. Una falta que me habla de que Moisés no fue prolijo a la hora de ir a Egipto. ¿Usted sabe qué es la palabra prolijo? Moisés no tuvo cuidado, no tuvo el cuidado necesario. No hizo el asunto de la manera correcta. Amén. Las cosas, sobre todo las cosas que tienen que ver con vidas humanas, necesitan de prolijidad. ¿Qué tanta prolijidad se necesita en el derecho, abogados? Hablábamos anoche de las responsabilidades de los abogados, ¿cierto? ¿Qué tanta prolijidad necesita un abogado? Mucha. Y un ingeniero, no, eso echémosle allí. Los cálculos no están perfectos, pero levantemos el puente ahí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Si el cirujano llega enguayabado a la cirugía, usted confiando allí, tomado por la anestesia, y el cirujano está ahí, qué guayabo, ¿qué va a pasar? ¿Va a hacerla bien? No. Rápidamente toma al muchacho, le baja los pantaloncillos, imagínese eso. Venga para acá, el pelado no entiende. Le corta el prepucio, hermano. Y Dios se detiene. Bueno, listo. Tocó hacer esto así, a las patadas, a última hora, pero lo hicieron. Y Dios detiene su mano vengadora y se continúen adelante. Mire lo serio que son los asuntos con Dios. Y usted dirá, no, eso es el Antiguo Testamento. ¿Por qué diferenciamos el Dios del Antiguo Testamento del Nuevo si es el mismo? De hecho, el ángel del Señor, que era el que solía atravesarse en estos escenarios, es Cristo. Eso no fue el Padre. Eso no fue el Padre en ese momento. ¿Dónde estaba? En el trono de Él. El Padre no se mueve del trono, ¿usted sabía? El Padre simplemente se para, se sienta, se para. El que ejecuta la obra del Padre siempre es el Hijo, que en el Antiguo Testamento se conoce como el ángel del Señor. Que se atraviesa allí. El que después se llama Jesús. Se atravesó. El mismo que se hizo hombre, murió en la cruz. Sí, ese mismo. Fue el que se atravesó allí para enseñarle a Moisés que así no se hacen las cosas. Y que de por medio, en la obra de Dios, hay un acto absolutamente indispensable. Imparagitable, dirían los... ¿Quién es aquí santanderiano? ¿Quién fue el que me dijo que era santanderiano? Valeria. Valeria está ya en recuperación. Si lo está escuchando, ella entiende. Imparagitable. Decía un profesor de procesal general allá en las nacionales. Es imparagitable, decía. Es imparagitable la circuncisión. Dígale que está al lado la circuncisión. Las mujeres dirán, eso como que tiene que ver es con los hombres. Liliana dirá, eso tiene que ver es con Joan, no conmigo. ¿Sí? Claudia dirá, eso le toca a Jorge, a Juanito y a Giorgio, ¿cierto? Pero en ese momento, la circuncisión requerida era una circuncisión que, si bien tenía una manifestación espiritual, era una cirugía estética, una cirugía biológica, fisiológica. Era cortar el sobrante del prepucio del hombre. Para nosotros es otro tipo de circuncisión. ¿Qué es la circuncisión de qué? De corazón. Amén. Es diferente. Es superior. Gracias a Dios ya no nos toca afilar pedernales. ¿Sí? Como le tocó a Abimelech y a su familia cuando hicieron pacto con Abraham. Como cuando pueblos hicieron pacto con Jacob. Jacob les decía, ustedes quieren ser como nosotros, tienen que circuncidarse. Y la ley de Moisés decía que todo aquel que quisiera agregarse al pueblo de Israel tenía que, los hombres tenían que
circuncidarse. Imagínense a Abraham, diciéndole a sus más de 300 mayordomos, muchachos, yo hice pacto con el Dios de Israel, con el Dios creador de los cielos y la tierra, y él dice que tenemos que circuncidarnos. ¿Y qué es eso, Señor? No, es esto, esto y esto. Imagínense eso. Y tomar a Abraham un pedernal, un cuchillo, poner en fila a todos esos tipos, hermano. Y decirles, miren lo que tienen que hacer. ¿Qué representa la circuncisión? En términos básicos, es dolor y quitar lo que sobra. Amén. Dolor y quitar lo que sobra. En la época mía de adolescente, los cirujanos hacían la cirugía combo. No sé si tú te acuerdas, Jorgito. La cirugía combo era pelado que le salía varicocele. ¿Te acuerdas que había una época que hubo muchos pelados con varicocele? O sea, se brotaba una venita de un testículo. Los médicos decían, eso, curemos la varicocele, pero de una vez hagámosle la cirugía combo. Circuncidémoslo al que no era circuncidado. Dolor y extracción de un sobrante. Y de verdad que es que anatómicamente el prepucio es, sobre todo para los niños, es un problema de salubridad, porque es propenso a infectarse, es propenso a que se acumulen bacterias en ese lugar. Pareciera que el hombre no debía haber nacido con eso. Pero por causa de todo el plan de Dios, que Dios tuvo que preparar antes de la fundación del mundo, Dios tuvo que hacer que el hombre naciera con prepucio. Todo lo preparó de antemano, amén. Para que viniera Abraham, viniera la circuncisión, viniera la ley que expone delante de los ojos de los hombres y de Dios lo que es santo y lo que es pecado, y cómo funciona la circuncisión en esa ley, y cómo esa circuncisión anatómica profetiza de una circuncisión espiritual, que se llama la circuncisión del corazón. Y esto pudiera ser un pasaje histórico. Oh, mire ese episodio tan raro, ¿no? Mire Dios tratando de matar a Moisés y a Aarón y a Séfora y al muchacho. Qué curioso, podría usted decir, ¿no? Porque a veces tomamos la Biblia y la tomamos de esa forma histórica. Hablábamos del Dios mitológico, que guarda el viernes, pero a veces tomamos el Dios histórico. Pero eso tiene una profundidad, hermano, de que hay una raya que Dios traza en la que los que vienen, si no tienen una condición, no pueden pasar. Dios la traza. Dice, aquí no puede pasar. Hasta aquí llegó. Pero de aquí para allá no puede pasar si no hay circuncisión. Y la consecuencia de yo querer perseverar en eso es que Dios me puede matar. Y se lo voy a explicar de esta forma. A veces Dios permite, y estoy hablando dentro del cuerpo, cuando hablamos de la gente que viene por el camino a donde está la raya trazada, estamos hablando de gente que ha decidido caminar un camino determinado, que es el camino de Cristo. Mediten esto. La palabra habla en la parábola de las 10 vírgenes, que hay 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 ¿qué? Pero las 10 son vírgenes. No está diciendo, y habían 10 mujeres, 5 vírgenes y 5 promiscuas, no. La virginidad es un valor precioso, potencial que Dios le dio a la mujer de conservarse pura antes de casarse. Que desafortunadamente las mujeres, la mayoría de ellas, no aprovecharon esa oportunidad. Por eso, cuando usted ve en la iglesia cristiana vírgenes casándose, eso tiene otro matiz. Usted puede decir, no, pero a mí Dios me hizo de nuevo. Sí. Pero la persona que se casa virgen tiene un plus delante de los ojos de Dios. Se convierte como alguien especial para Dios. Por eso cuando usted mira el Apocalipsis, usted va a mirar a 144,000, una élite de las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es la característica principal de ellos, Denia? ¿Qué son qué? ¿Muchachos qué? Vírgenes.
Eso le da un plus. Amén. Le da un plus. Son 10 vírgenes. O sea, me está hablando de 10 personas que como mínimo están recorriendo el camino hacia el cielo. No me está hablando de los impíos, no me está hablando del cristiano que ama el mundo, que no es cristiano, porque es una contradicción. Yo no puedo decir que soy cristiano y amo el mundo. Yo no puedo decir que soy cristiano y me gustan las discotecas. Eso es imposible. No es cristiano. Yo no puedo decir que soy cristiano y estoy en fornicación con mi novio. No, no es cristiano. Yo no puedo decir que soy cristiano y subo de rodillas Monserrate para ir ante el Señor caído de Monserrate. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es decir, conocí el Evangelio, quiero apartarme, me pongo en un camino, pero aún en ese camino hay un momento en el que el Señor demanda algo. Y se llama la circuncisión de corazón. O usted llega acá circuncidado de corazón o no pasa. Y curiosamente el Señor, en el contexto de lo que pasó hace 5 años, que fue ¿qué? La pandemia, Dios nos habló a todos. Yo creo que era una palabra para toda la misión, pero yo creo que también era una palabra para toda la iglesia del mundo. De que hay cosas que Dios no va a permitir y con las que Dios no nos va a dejar pasar a cierto nivel. Él lo dijo claro. Y eso puede parecer como consternador, ¿no? Y en ese momento crítico, emocional, espiritual también, cosa que ninguno de nosotros había vivido, pudo haber sido escuchado con mayor resonancia, ¿cierto? Pero hay un problema con la gente y con el pueblo de Dios también. Y es que el tiempo pasa y se nos suelen olvidar las cosas. El tiempo pasa y nos relajamos. ¿Pasa eso o no? Nos fresqueamos. ¿Qué pasó con David? David cometió horrorosos delitos y pecados. Horribles, homicidio, conspiración, concierto para delinquir, adulterio. Hizo de todo. Mintió, cometió perjurio. Pasó todo eso. Pasó una semana, no pasó nada. Pasó un mes, no pasó nada. Pasaron 2 meses, no pasó nada, ¿cierto? ¿Qué dijo David? Ah, no, Dios es misericordioso. Cogí a Dios lleno de misericordia. Ya todo bien, ahora tengo a Betsabé, ahí voy arreglando todo así como por el camino, no lo voy a volver a hacer, sé que tropecé. ¿Usted cree que David tuvo una introspección? Sí la tuvo. Pero al ver que no tuvo consecuencias, dijo, no, Dios es muy misericordioso. Ese Dios es más chévere. Voy a predicar de ese Señor misericordioso. 3 meses, 4 meses, 5 meses. Oh, mire, y ya ven, ¿sabe cómo? Y Urías muerto, ¿cierto? Todo bien. Ese Dios es muy lindo. 6 meses, 7 meses, 8 meses. Ya el ginecólogo, yo no sé si existían los ginecólogos, le dijo, mijita, en cualquier momento, le dijo el ginecólogo a Betsabé. David estaba feliz, tranquilo. Dijo, no, ese Dios por el que yo danzo, ese Dios por el que yo me desvivo, ese Dios es muy lindo, muy amoroso. Es especial conmigo. Mire, yo soy la niña de sus ojos. Eso pensaba David. Cuando un buen día, hermano, entra a sus aposentos un profeta llamado Natán, trayendo un problema. Pidió una audiencia para que el rey, que también era juez, atendiera un problema. Y le dice en esa magnanimidad del rey, ¿sí? Grandilocuencia del rey, habla, profeta, cuéntame. No, señor, lo que pasa es que hay un casito allí que me tiene incómodo. Cuéntamelo. Hay un hombre que tiene 1000 ovejas, rico. Y hay otro que es pobre, que vive al lado de él y tiene una ovejita. Sí, cuéntame, ¿qué pasó, Natán? Y resulta que al de 1000 ovejas le llegó visita. Claro, nosotros sabemos que cuando llega visita, ¿qué hay que hacer? Hay que matar una ternera.
No, no habrán matado, hoy no es ternera, es chocolatico con, no se pongan a matar ternera porque a esa hora no comemos ternera. Yo, ojito, pero la visita esta ameritaba matar un animal. Y este bandido, dice Natán, así tratando de emocionar y poner efervescente a David, se cruzó la cerca y en vez de matar una oveja de él, le cogió la oveja a ese pobre hombre pobre y se la robó para hacer. Y se indignó, se puso enérgico, se encolerizó David. Ese hombre me lo traen ya aquí para matarlo, porque es lo que merece. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, le dice. ¿Creíste que Dios nos iba a acordar? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas advertencias Dios ha hecho? A través de pronto de profetas, de sus pastores, que usted hoy está diciendo como David, ser Dios es lindo, papito lindo, Dios divino, ¿cómo me bendices? Puede que la falta suya no haya sido como la de David. Espero yo, pues. Espero que aquí no haya homicidas, aquí no hayan adúlteros y aquí no haya perjuriosos en este momento, ¿no? Pero pueden haber cosas que Dios le advirtió, Dios le dijo, usted no hizo caso y usted está como David, ese Dios es, todo me lo bendice, a mí se me ocurre cualquier cosa y Dios me bendice. Dios es hermoso. Y usted pone cera, tapones en sus oídos a lo que Dios le advirtió. Pilas con eso. Moisés sabía, hermano, que la circuncisión era vital. Se fresqueó, se sintió muy respaldado por Dios y Dios se le atravesó. ¿Cómo así que iba a pasar usted? ¿Usted con qué autoridad va a ir a hablarle a Faraón? Con un hijo incircunciso, le dice. Y mire una cosa, hermano, hay iglesias que son serias y que se toman las indicaciones apostólicas en serio. La palabra de Dios dice que la autoridad suya pastoral está sujeta a que su propia casa se sujete. Lorenita, ¿cierto que así dice la Biblia? Debe administrar bien su propia casa. Y hay pastores que dicen, si a usted un hijo le sale contumaz o rebelde, se sienta y lo recupera o si no, no vuelve a enseñar ni a pastorear. ¿Cómo la ve? Y entonces podemos decir, no, y mis 4 hijos, desgraciadamente, el uno es homosexual, el otro por allá es drogadicto, el otro por allá se está vendiendo en la esquina Oiga, ¿qué pasó ahí? Claro, podemos de pronto pasar por la situación del padre del hijo pródigo. De pronto, a pesar de su irreprochabilidad, de su irreprensibilidad, el hijo dice, no, yo quiero mundo. Todo está basado en su irreprochabilidad y en su irreprensibilidad. Y entonces el papá dice, bueno, hijo, toma tu herencia, pero esta casa no va a patrocinar lo tuyo. ¿Te está entendiendo? Yo no voy a patrocinar una rebelión que no tiene sentido. Vete y cuando quieras volver, vuelves. El papá lo esperó y lo recibió a patadas y a correas, ¿no? Bienvenido, hijo, a tu casa. Nosotros no podemos patrocinar rebeliones. Que porque toca salvar. Usted nunca va a salvar el alma de un hijo así, patrocinándole la rebelión ni la necedad. Porque sobre su cabeza está el reino de los cielos. Sobre los postes y dinteles de su casa está la sangre de Cristo. Que su hija le dice un día, papi, la plata está en los OnlyFans. ¿Así? No me diga, pues lo tendrá que hacer fuera de mi casa. Y yo examinaré por qué mi hija terminó en eso. ¿En qué me descuidé yo? ¿Qué hice mal yo? Ahora, si descubro que fui irreprensible, Dios dice, no es culpa tuya, hijo. Pero generalmente las cosas pasan porque en algo uno se equivocó. Porque esto con Dios es serio, hermano. Moisés estaba circuncidado y Aarón, claro, Moisés estaba circuncidado porque alcanzaron a hacerlo
allá en medio de la persecución, ya estaba circuncidado. O sea, él llega a Egipto circuncidado. Yo supongo que eso a la hora de bañar a los niños era raro. Todos los egipcios, niños igual que él, todos sin circuncisión. Y él circuncidado. Pero cuando fueron a hablar con Faraón, había algo incompleto. Era que su descendencia no había sido circuncidada. Lo que me habla a mí de que había algo, había un clic, una ficha que no había encajado en el corazón de Moisés. Si Moisés hubiera valorado tanto su herencia, él hubiera tomado a ese niño a los 8 días y lo hubiera circuncidado. No lo hizo. No lo hizo, hermano. Y Dios se atraviesa. Y Dios es coherente. Porque eso hace parte del núcleo de su voluntad. La circuncisión es el epicentro de lo que Dios quiere con nosotros. Dígale a que está al lado, Dios quiere su corazón flaco. Dígale. Y escuche esto, la circuncisión de corazón no es algo flash. El ser humano tiene una lucha contra el paso del tiempo. Se le cayó la papada, ¿cierto? Es algo normal. Claro, usted pelea contra la gravedad, ¿cierto? Aquí todos los mayores, tenemos papada, ¿cierto? Aquí, Jorgito. Tenemos papada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Me va a colocar 2 pinzas acá para que se me quite? No, hermano, tenga dignidad. Ahora, si usted pesa 300 kilos, es su culpa. Así como los gorditos de Nauzaradán. Pastores, una vez el Nauzaradán le dice a un pastor, ¿usted por qué está así? No, es que los pecaditos que a veces cometo. ¿Y usted qué hace? Le dice Nauzaradán. No, yo soy pastor, dice. Y Nauzaradán, que no es cristiano, dice, oiga, pero yo por ahí he leído, por ahí he escuchado que ese cuerpo suyo se supone que es el templo del Espíritu. ¿Usted qué hace así, con ese cuerpo así, mórbido? El hombre, ¿qué podía responder? Y pasa mucho con el pastor de por acá, de estos lados. El pastor Burger King. ¿No? No, yo los he visto. El pastor McDonald's. ¿No? Que van y se comen 2 hamburguesas en combo con 2 malteadas. Hay un problema ahí, hermano. Y después queremos de manera fácil adelgazar. No, hermano. Cuida el templo del Espíritu. Ejercítese, coma bien. Por eso es bueno tener pastores que le hablen a uno de estas cosas. Yo le doy gracias a Dios por un pastor como Toñito. Y me decía, bueno, Maito, hermano, hay que hacer ejercicio, hay que comer mejor. Un hombre que siempre le gustó el ejercicio. Comer bien, hermano. Cuide el templo, ore. Guárdese de lo que es nocivo. Para que después no le tenga que estar pidiendo misericordia milagrosa a Dios por sus propios errores. ¿Quién dice amén? Y eso me habla del cuerpo, pero estamos hablando del corazón. El corazón tampoco se circuncida con oraciones mágicas. Como cuando la gente dice, Señor, yo soy impaciente, dame por favor paciencia. Dice, como si fuera un don que Dios va. La paciencia no es un don, la paciencia es un fruto. Usted mira Gálatas y dice, Primera de Corintios 12, y habla, se quedó la cámara allá. Y habla. Ah, bueno, listo. Y dice Primera de Corintios 12, y entonces el don, uno de los dones es la paciencia. La paciencia es un fruto. Aquí, ¿quién quiere ser paciente? Solo Juanito. Ah, bueno, solo. O alguno aquí es la mata de la paciencia. ¿Hay alguno aquí mata? Le dicen, uy, aquí está la mata de la paciencia. No. ¿Cómo se logra eso? Dios me pone a prueba. Y si no pasa la prueba, ¿qué pasa? Ahorita en Colombia, los colegios públicos pasan a todo el mundo. Porque hay una política en Bogotá que solamente pueden perder el 5% del año. Entonces, si usted se tiró 7 materias, pero hubo otros que se tiraron 9, usted pasa al año. En la época mía, usted perdía los exámenes finales y tocaba habilitar. Y si habilitaba y perdía, a repetir el año. Yo repetí un año por una materia.
No pasé, no califiqué, habilité, perdí la habilitación, repeta el año, todo el año. Entonces, si Dios lo pone a prueba y reprueba, ¿qué hace Dios? Otra vez. Como Israel, ¿no? Una vuelta más, no pasaron, otra vez. Y se murieron en el desierto. Con un corazón corrompido. Hoy los judíos, hermano, todavía se ufanan de que son el pueblo de Dios escogido. Pero Dios hace rato desechó ese pueblo. Y Dios va a rescatarlo por medio de un remanente que tendrá que creer en Cristo. Dios escuchó la oración de Pablo que decía, Señor, cómo quisiera que mis consanguíneos se salvaran, por lo menos algunos, dice Pablo. Dios se lo concedió, pero por Cristo. No por la kipá, no por la sinagoga, no por ser eruditos en el hebreo bíblico, no por ser eruditos en la Torá, sino por Cristo. No por las obras, no por la ley, sino por Cristo. Serán salvos. ¿Quién dice amén? Entonces, el epicentro de lo que Dios quiere es una circuncisión de corazón, hermano. Quiero que miremos acá, Jeremías, vaya al libro de Jeremías, mientras me tomo un sorbito de agüita. Busque Jeremías 4, hermano. Jeremías 4, el versículo 4. Miren lo que dice. Miren lo que dice. ¿Qué quiere Dios? Ley, que nos memoricemos la ley. Filacterias, ¿qué quiere Dios? Circuncisión. Miren esto. Miren lo que dice, clarito, ¿no? Circuncidados al Señor. Hasta ese punto, hasta esa parte el judío cree que lo está haciendo bien, ¿cierto? Claro, Señor, yo, como le dice el hombre rico al Señor, Señor, yo he cumplido todos los mandatos desde que estoy chiquito. Pero no es circuncidar el prepucio anatómico, sino el de corazón. Dice, circuncidados al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Miren esto, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Final. Lo que le pasó a Moisés con el Señor. Circunciden vuestro corazón. Si no quieren que mi ira se atraviese. Esto derrumba, hermano, todo ese evangelio mediocre. De que ahí vamos. De que estamos en el proceso. De que es paso a paso, pastor. Poquito a poquito. Yo escuché alguna vez un pastor decir, y está hablando de cosas muy básicas, que para dejar el cigarrillo había que pasar de 4 cajetillas a 3, después a 2, y por allá después al 5.º año a 1. Está hablando, hermano. El día que este suscrito le dijo no al cigarrillo fue total. El día que este suscrito le dijo al licor no, fue total, hermano. Pastor, ¿usted sufrió síndrome de abstinencia? Sí. Yo por eso entiendo en parte a los estos muchachos de allá del shelter, que pelean, eso es así. Y vapean y pelean, toman metadona para lograr darle un paliativo a su sufrimiento que se llama síndrome de abstinencia. Yo lo sufrí 5 meses. No podía dormir, sudaba en las noches, entré en depresión y yo seguía orando y orando y orando hasta que Dios me hizo nacer de nuevo y me quitó el síndrome de abstinencia. Pero yo dejé el licor. No era que estaba luchando contra el licor con una mano y con la otra tenía una botella de aguardiente, no, hermano. Dejé el licor. El día que el Señor me dijo, deja la promiscuidad con las mujeres, fue de facto, hermano. Yo estaba hasta viviendo en unión libre con una mujer. Y saqué la ropa y me fui. Di muy pocas explicaciones. Porque no lo hubiera hecho. Si entro ahí como a negociar mi salida, no me hubiera ido. Y escuche esto, porque a veces nosotros no somos capaces de decir que no. En términos mundanos, esa muchacha era tremenda, era chévere. Fue de las poquitas personas que se acordó cuando yo estaba al borde de la muerte.
Pero con todo y eso, le dije a ella que no podía estar con ella. Porque el que murió por mí en la cruz fue Cristo, hermano. Un día tuve que decirle a mi mamá, chao mamá, porque el que murió en la cruz fue Cristo. No, usted me parió, pero creo que la cruz de Calvario le gana al París. Y a veces no entendemos esas cosas, hermano. Y mi mamita, es que mi papito, ellos no murieron por usted en la cruz, hermano. Y a veces no entendemos eso. Lo equiparamos. Lo de Cristo no tiene equiparación con nada, hermano. Pero eso se obtiene en el conocimiento de Dios. Y usted lo entiende completamente o en un gran porcentaje cuando usted circuncida su corazón. Entiende el valor de lo que el Señor Jesús hizo. Amén. Ahí lo entiende. Aquí, ¿quién se vio la película El progreso del peregrino? Esa es la Biblia aplicada a la vida de ese hombre. ¿Qué llevaba a las espaldas Cristian? ¿Un bolsito de mano? Una carga, hermano. ¿Y él estaba por el camino ya? Ya estaba caminando hacia la verdad, hacia la salvación. Pero andaba con una maleta gigantesca, pesada. Y en un hombre iba la mujer y los hijos. ¿Qué dijeron ellos? Usted se enloqueció. Yo con usted. Hay una segunda parte, la segunda parte del progreso del peregrino, que es la mujer y los hijos, como, ay, vamos a seguirlo, hacer lo que su papá hizo. Pero cuando él salió solo, con una carga enorme. Y cuando tiene un encuentro con la cruz, cuando se le revela el sacrificio, hermano, esa carga se cae. Él sufre una experiencia que no tiene retorno para él. Y se confirma en la medida en que el diablo hizo todo lo posible por sacarlo del camino y no pudo. Pero ese límite es el que Dios traza. Usted aquí no puede seguir con ese corazón obeso. Usted no puede aquí seguir con ese corazón desbordado. No va a poder pasar. De allá a acá yo lo he bendecido. Yo he tenido misericordia. Pero las grandes cosas que hay de aquí en adelante, usted no las va a poder disfrutar porque no va a poder pasar. Porque no tiene circuncidado el corazón, que es el epicentro de la voluntad de Dios. Circunciden el corazón, dice el Señor, a través del profeta Jeremías. Ellos siguieron aplicando la religión a capa y espada, pero no fueron capaces de circuncidar su corazón. No quisieron. El punto de partida de no circuncidar el corazón es porque no quieren. Y uno puede decir, ay, esos judíos, ¿cómo no aprovecharon esa hermosa oportunidad que Dios les estaba dando? Pero si uno está predicando estas cosas, es porque la iglesia, gran parte de ella padece de lo mismo. No quieren circuncidar su corazón. Están contentos con el corazón así gordito, así como cuando usted le sirve la carne que se le sale del plato. Están felices así. Yo siempre no quiero aquí posar como el Grinch de la iglesia de Cristo. ¿Usted sabe quién es el Grinch? ¿Usted sabe quién es el Grinch? ¿Cuál es la característica del Grinch? ¿Cómo? El que aborrece la Navidad. La historia del Grinch hace ver al Grinch como un hombre malvado. Pero el Grinch y yo tenemos mucho en común. La Navidad, hermano, me causa curiosidad que la iglesia cristiana es muy cristiana o intenta ser muy cristiana de enero a noviembre. Pero no sé qué le pasa en diciembre que se sale de sus cabales. Y los pastores comienzan a usar gorrito de Navidad. Y yo he visto. Y en el altar hay un mamotreto de árbol lleno de luces y bolitas de colores. Y se ponen para predicar Busito del reno, de ese que tiene la nariz roja. Y todo lo camuflamos diciendo que es que estamos honrando el nacimiento del Señor.
Mentiras, hermano. Y en el contexto cristiano, los niños de la iglesia comienzan a decir desde mitad de año, ya falta poco para Navidad. ¿Y será que es que falta poco para celebrar el nacimiento del Mesías? ¿O qué es verdad? ¿Sí? Mundo. La Navidad tiene marcadamente los tres componentes del espíritu del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. La vida está ahí marcado, es la característica de la Navidad. Primero que todo, Cristo no nació en diciembre. Y usted puede decir, no importa, pastor. Lo importante, hay una frase que me causaba risa en Noraves, en la iglesia, es, lo importante es la intención del corazón. Eso me habla de un pueblo distante de Dios, de un pueblo que no ha circuncidado su corazón. ¿Usted cree que usted le puede dar a Dios lo que usted quiera? ¿Qué le pasó a Caín? ¿Lo que le dio Caín a los ojos de los hombres era feo o cómo era? Porque a veces dicen, yo he escuchado predicadores, es que Caín le dio a Dios lo peor de las cebollas. Le ofreció a Dios las aullamas podridas. ¿Usted cree que así fue? Yo me imagino la caravana de lo mejor de la tierra para Dios y con el pecho inflado, Caín llevándoselo a Dios. En cambio, Abel llevaba 4 ovejitas sin mancha, sin arruga, bonitas, las mejores de su ganado, para ofrecérselas al Señor. Yo creo que él pasó al lado de Caín. A Caín dijo, qué ridículo ese Abel. Mire lo que le lleva a cambio, mire. Y llevó mayordomos y llevó, estamos hablando de gente rica. O no era rica la familia de Adán, si tenía una promesa y una bendición de Dios. Y llegó allá, llegaron al altar del ofrecimiento y Dios miró la caravana y dijo, quite acá, hermano. Miren este me gusta. Miren las ovejas tan lindas, tan hermosas. ¿Por qué le gustó más al Señor? Eso suena como a cliché. ¿Por qué le gustó más a Dios eso? No es solamente la humildad. ¿Por qué le llevó ovejas? Lo conocía. Era un hombre metido con Dios. Dios, en ese conocimiento con Dios, conoció el plan de Dios. Sabía que un día Dios iba a ofrecer un cordero sin mancha. Y dijo, eso es lo que le voy a llevar a mi rey. En cambio, el otro le llevó todo lo mejor de la tierra, pero Dios se lo despreció. Y mire el cisma que eso causó. Y lo vemos en las futuras generaciones. Un Esaú que dijo, ser primogénito, ¿para qué? Bruto, espiritualmente bruto. Con un corazón desbordado, una carne, un corazón todo carnal. En cambio, Jacob, a pesar de sus deficiencias, a pesar de su madurez, decía, y desde el propio vientre de su mamá, decía, yo quiero lo de Dios. Lo peleó. ¿Y lo obtuvo? Sí, en Peniel. Primero en Betel y después en Peniel. Allí fue su circuncisión de corazón. Porque Dios le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Surgió una nueva criatura. Una circuncisión de corazón es una nueva criatura. Ahora sí encauzada, hermano, vertiginosamente en el camino de la salvación. Difícilmente podrá salirse de ahí. El que circuncida el corazón. El que no, corre un riesgo enorme, hermano. Y si volvemos a la parábola de las vírgenes, lo que va a pasar si usted no circuncida el corazón es que vendrá el rey y usted no se irá. Qué doloroso, hermano. Es ver que la puerta se la cierran a uno. Pero es que, mire, íbamos allá a donde los que venden la unción. Eso lo dice la parábola. Gente que brinca de iglesia en iglesia, de congreso en congreso, de evento en evento, de concierto en concierto, creyendo que allá botan garrafadas y baldados y botan canecadas de unción. No, hermano, ¿dónde se obtiene la unción?
En el secreto con Dios, hermano. Y es curioso porque cada ser humano es un universo. Entonces, yo me siento allá, hermano, y pasan muchas cosas a mi alrededor, allí sentado. Pero logro yo como irme con Dios. Me uno con Dios. Mientras de pronto hay personas que todavía no lo logran. Están poniendo así los dedos, los ojos en el techo. Ah, ese desayuno no me cayó muy bien. ¿Y qué voy a hacer de almuerzo? Ay, mire el niño tan lindo, mire cómo hace monerías. No se concentra con Dios. Pierde una oportunidad de meterse con Dios. Porque hay un tropiezo. Hay un yugo que no es el de Dios sobre su lomo, que no lo deja. Y usted puede decir, es que no pude, es que me es difícil. Pero Dios dice, le podrá ser difícil, lo podrá estar doblegando, pero de esta línea no pasa si no logra quitarlo. ¿Qué utilizó Séfora para cortar el prepucio de su hijo? Un pedernal. ¿Cuál es el pedernal que usted tiene que utilizar para cortar el prepucio? ¿Cuál es? Algo afilado, ¿qué es? ¿Qué es, Juanito? La palabra, hermano. La palabra es el cuchillo quirúrgico que me corta. ¿Qué tanto se ha dejado usted cortar por la palabra? No diga mentiras. ¿Ya las dejó? ¿O todavía dice mentiras piadosas? Uno como pastor observa y hay veces hay gente que todavía miente fácilmente. No, diga esto, diga lo otro, diga que no estoy. Uno los ve. ¿Qué tan peleón es usted en la casa? Yo le pregunto. Yo le cuento a la gente que una discusión con Astrid es algo anormal. Pero porque es que yo soy un tipo que fui muy bien educado o un tipo que permitió que Dios me cortara mi corazón. Pero hay gente que se pelea todos los días, hermano. La Tercera Guerra Mundial, todos los días en la casa. Y a la hora de la iglesia se lavan la cara, como los fariseos se ponen agüita en la cabeza y se santifican para venir a la iglesia. No, hermano. ¿Quién puede engañar a Dios? Eso es falta de que el cuchillo corte. Deje que el cuchillo lo corte, hermano. La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay casas de cristianos donde se hablan bobadas, hermano. Ay, sí, ay, mire este aquí, peló las nalgas aquí por internet. Todavía se ríen de esas cosas. La palabra le llama a eso ser personas infatuadas. Los burlones llama a Dios eso. Si veo allá ese hermano en la iglesia que parece que tuviera cabeza de pepino, ay, cómo se ve chistoso. Yo escucho esas cosas en medio del pueblo de Dios. Pueblo que no está circuncidado, hermano. Amén. Pueblo que todavía se echa una canita al aire. Como estuvimos en el matrimonio de fulano de tal. Echan un poquito de paso. No tiene el corazón circuncidado. ¿Qué hace usted allá? Ay, es que fue al bautismo de mi sobrino de 1 mes. ¿Qué hace allá? Ay, es que todavía me reúno con mis compañeras de la universidad a hablar tontadas. ¿Qué hace allá? En el bar tal, ¿qué hace allá? ¿Qué hace tomando vino? ¿Qué hace tomando trago? Circuncide su corazón. No más. Amén. Es que estuve en misa con la abuelita. ¿Qué hace allá? Es que llegó la Navidad, me enloquecí. ¿Qué hace? Yo no sé qué hacen los cristianos celebrando Navidad, no entiendo, mano. Y el reguero de regalos. Y la novena cristiana, porque es la novena cristiana. En Colombia es el único país donde se reza novena. Qué país tan católicamente absurdo, hermano, es Colombia.
El único país que celebra Semana Santa, el único país que celebra novena navideña. Es que son bien católicos, por eso tanta mal. El problema de Colombia no es Petro, hermano, ni es Uribe. El problema de Colombia además es la idolatría de la religión católica, hermano. Qué maldición que ha traído sobre Colombia esa religión. Cosa tan horrible, hermano. Y vamos a seguir en eso. Hay que circuncidar el corazón, hermano. Amén. La iglesia tiene que circuncidar su corazón. Porque Dios traza una línea, aquí no puede pasar. Queremos avivamientos, queremos la unción, queremos ver cosas poderosas en la iglesia, hermano, pero nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y tratamos de pasar. Y Dios está ahí con la espada atravesada, hermano. Hay otro episodio, hermano, donde el Señor se atraviesa con la espada. ¿Quiere conocerlo? Está en el libro de Números, capítulo 22. Busquémoslo, hermano. Y miremos que el Señor quiere seguir hablándonos acá. 22, versículo 21. Había un profeta llamado Balaam. Amén. Yo quiero, por medio de este pasaje, que usted entienda que la circuncisión del corazón no se puede mirar por el uso que Dios tenga de uno. A veces nos dejamos fiar porque, ay, mire, ese profetiza, ese hace milagros, ese, mire cómo predica, mire, yo le digo una cosa. Hay cosas que uno puede aprender para mejorar la predicación, expresión corporal. ¿Sí? Uno como predicador debe mejorar cosas para transmitir mejor el mensaje. Todo eso se puede aprender. Todo eso lo puede hacer usted para ser virtuoso. Pero usted puede ser virtuoso en la forma en que sirve, pero puede tener un problema a la hora de examinar su corazón. Cuando usted mira la iglesia de Éfeso, que siempre la pongo de ejemplo, una iglesia, hermano, que sirve en muchas cosas. De hecho, Dios destaca eso. Te esfuerzas, identificas a los falsos apóstoles, te esmeras en servirme, pero el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Básicamente dejar el primer amor es, o no estar en el primer amor es, un corazón incircunciso. Y dice el Señor, y si no te arrepientes, vendré y apagaré tu llama, dice el Señor. Oiga eso. Entonces a veces entramos a las iglesias y usted dice, ¿qué orden? Hay oración todos los días. Hay culto para jóvenes. Hay culto para niños. Hay campañas evangelísticas. Miren cómo son de organizados. Miren, los diáconos tienen corbata. Están todos organizados. ¡Qué organización! ¡Qué orden! Mire, tienen teleprompters, sillas cómodas. ¡Qué maravilla! Miren el grupo de alabanza. Los mejores instrumentos. Y los corazones corrompidos, hermano. ¿De qué sirve? Balán era un profeta, usado por Dios, pero ¿qué corazón tenía Balán? Miremos. Miren esto. Dice, así Balán, versículo 21, se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios, miren esto, mira, así como pasó con Moisés, ¿verdad? Y así como también advirtió con Jeremías, ¿cierto? Que si no se circuncidaba el corazón, ¿qué iba a pasar? Se iba a encender la ira de Dios, ¿cierto? Aquí dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Paremos ahí un momentico antes de seguir. Él viene por un camino, que en ese punto el camino es ancho. Viene determinado, ¿no? Y el ángel del Señor enciende su ira y se le atraviesa en un punto del camino. Ese día Dios determinó que tenía que atravesarse por el camino de Balaam.
Mire lo que dice, sigue diciendo. Y el Señor comenzó a hacer cosas para que él reaccionara. Mire, dice, y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, el mismo que se le atravesó a Moisés. Y se apartó del asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Paremos ahí. Es tan notorio que se atravesó el ángel, el mismo que se le atravesó, o sea, Jesucristo, se le atraviesa con espada, con ira encendida, esperando a ver cualquier hora llegaba el punto donde él estaba Balaam. ¿Para qué? Para volarle la cabeza. Pero como Dios es misericordioso, permitió que el asna lo viera. La vio primero la burrita que él. Estaba tan ciego, tan impetuoso, tan brioso, que no veía, en cambio el asna sí, y el asna ve eso, ve a su creador, furioso. ¿Qué hizo el asna? Uy, se empezó a echar para atrás. Empezó a ponerse retrechera al asna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque temió. Y él, en vez de reaccionar, de entender lo que le pasaba al asna, la cogió a juguete. Ahí está diciendo eso. Dice, entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Ponga atención bien a este versículo. Dios se para cuando todavía el espacio es ancho. Y usted está determinado a seguir por allí. Pero hay un momento en que Dios le pone angosto a usted el camino. Eso está haciendo aquí el ángel del Señor. Dice que se puso en un lugar donde había una estrechez y había una pared acá y una pared acá. Como quien dice, este no se me escapa. Se puso en un lugar donde Balaam no podía irse ni a diestra ni a siniestra. No se le podía escapar. Y sigue diciendo, y viendo el asna al ángel del Señor, otra vez el asna, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí ven? Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Oiga esto. Para Dios, hermano, un corazón incircunciso es un camino perverso delante de él. Ahora, muchas veces el asna son los siervos de Dios, que hacen todo lo que está al alcance. Mire todo lo que hizo el asna. Se retrocedió, lo recostó contra la pared, lo apretó, se le tiró encima, lo apretó, tratando de hacerle evitar a Balaam que llegara a su muerte, a su deceso, que en nuestros términos espirituales es una muerte espiritual, sin retorno. Cuando usted mira la iglesia de Sardis, Dios dice, toda la iglesia de Sardis está muerta. Ya no hay arreglo. Queda un pequeñito remanente que yo lo sacaré de allí. Dios ha hablado mucho de los remanentes. Dios pone mucho, la esperanza de una obra perfecta está en los remanentes, pero todo Sardis desapareció. A veces los siervos somos como el asna, que no coja por allá, que mire que pilas con eso. Ojo allí. La gente sigue, hermano, como Balaam, hasta que Dios se atraviesa. ¿Por qué has hecho esto?
¿Por qué azotaste 3 veces al asna? En vez de reaccionar, en vez de corregir tu camino, en vez de circuncidar tu corazón, ¿por qué azotaste el asna? Si no fuera por ella, ya te hubiera matado, le dijo el Señor. Dale gracias al asna que no te dejó que te matara. Tu camino me es perverso, le dice. Tu camino es perverso, dice el Señor allí. Versículo 33 dice, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que tú te oponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. ¿Hubo arrepentimiento allí? Aparentemente. ¿Él estaba mintiendo allí? ¿Usted qué dice? Para que entendamos mejor el arrepentimiento. ¿Él estaba mintiendo? No. Al ser descubierto el evento, él dijo, uy, la embarré. La embarré, Señor. Me ibas a matar. Gracias por habérmelo prevenido. Pero miren lo que dice, yo me devolveré. A la larga no se arrepintió. La maldad de su corazón estuvo intacta y prefirió devolverse. Miren esto. En ese momento estaban contratando a Balaam para que maldijera a Israel. Y lo que hace ahí el Señor es, vas a ir allá y vas a bendecir a Israel. 3 veces pasó. Balac dijo, bueno, estamos acá, mira, allá está Israel, maldícelo. Y comenzó a bendecir, Señor, bendigo a Israel, Pero ¿cómo así, hermano? Yo le pagué para que lo maldijera. No, pero es que mi boca es de Dios. No puedo. Y ¿sabe qué? Le va a duplicar el salario. Miren ya el nivel de corrupción en el que estaba Balaam. Era un mercader de la fe. Y volvió y lo trató de hacer y volvió a bendecir. Bendigo a Israel. Balac le triplicó el sueldo. Y la tercera vez volvió a bendecir a Israel. Dijo, este man me robó. Quedó frustrado el pobre Balac, el enemigo de Israel. Y se estaba devolviendo Balac ya frustrado. Cuando el corazón perverso de Balaam floreció, dijo, espere, rey, espere. No puedo maldecirlo, pero le propongo algo para que haga. Estos tipos tienen una debilidad. Las mujeres. Si usted coge a esas moabitas, las de su pueblo, a madianitas moabitas, y las pone así en paños menores y en trapos vaporosos a que desfilen por las narices de Israel, los mismos príncipes de Israel caerán en sus garras. ¿Y le funcionó a Balac? Sí. Dice la Biblia que vino un frenesí de caída en fornicación de Israel horrible, que trajo un juicio de Dios sobre Israel, matando a 28,000 príncipes. Y la ira de Dios se detuvo cuando un varón de Dios entró a un aposento y vio a una mujer moabita acostada con un israelita y dijo, no me aguanto esta vaina, y cogió una lanza y los atravesó a los dos. Dice la palabra que la sangre goteaba en la punta de la lanza. Ese día se detuvo. Tuvo que intervenir un varón de Dios para que la ira de Dios cesara. Todo eso lo produjo Balaam, un hombre que era profeta de Dios. No es por el uso, hermano. Y es que, mire, Dios me dio dones. Y Dios me dijo que iba a conquistar las naciones. Y mire, he orado por allí y se sanó. Y mire cómo predico. Pilas con eso. El Señor dice, no se sienta orgulloso por eso. Siéntase contento cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida. Allí gócese y allí sí grite de júbilo, hermano. Antes no. ¿Y qué hay del tapón que Dios hace hacia allá? El libro de la vida. El libro de la vida. Yo quiero que usted entienda que las cosas con Dios son proféticas.
El Señor le dice a Nicodemo, le dice, hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu, amén. Es un proceso muy importante en su vida. Amén. Amén. Muy importante en su vida. Que tiene que culminar, cuando hablamos de un bautismo del Espíritu, tiene que culminar con un nuevo nacimiento. Circuncisión de corazón, igual, nuevo nacimiento. Claro, usted hace la oración de fe y está pensando en eso cuando usted está sumergiéndose en las aguas. Señor, por favor, yo necesito que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Escuche esto, ¿qué es lo que hace Dios? Yo me acuerdo cuando estaba yo niño, como yo era juicioso en el colegio, para no dañar el cuaderno, yo escribía en lápiz. Porque si escribía en lapicero y me equivocaba, me parecía terrible para mí que mi cuaderno tuviera un tachón. O liquid paper, me parecía horroroso. Entonces yo escribía el lápiz y en la casa escribía el lapicero encima del lápiz. Piense usted en esto. Usted está bautizándose. Y Dios dice, bueno, Lorena Pena, a lápiz. Aquí vamos a colocarla acá, en lápiz. ¿Está escrita? Sí. Pero todavía la tinta es deleble. Usted tiene que culminar el proceso. Eso que pasó en las aguas tiene que pasar en la presencia de Dios. Uno no se hace nueva criatura cuando hace la oración de fe. Uno se hace nueva criatura cuando el poder del Espíritu Santo me regeneró, que es el proceso que muchos omiten, y en la mayoría de esos casos es porque los pastores no se lo enseñaron. Está bautizado en agua, ahora si espera sentado en la silla de la iglesia a que las puertas del cielo se te abran. Usted está allí muy vulnerable, hermano. Su corazón no está realmente circuncidado. Yo siempre pongo el ejemplo del marranito. Se puede coger el marranito. Hay gente que tiene marranitos de mascotas, ¿cierto? Así rosaditos, bonitos. Usted coge el marranito, lo saca. ¿De dónde saca el marrano? Del cieno, ¿cierto? Lo cepilla, lo baña. Usted graba en YouTube, mire cómo lava un marrano y lo pone bonito, le pone un moñito, le pinta las pezuñas. Bonito, ¿cierto? Lo perfuma. Con arrurú marrano, así. Y sale ese marranito feliz. ¿Para dónde coge el marrano? Los marranos no entran al cielo. El marrano es un animal inmundo para Dios. Porque ese es su instinto. Volverse a revocar en su propio popó. Usted cuando ve donde ponen allá en Panaca a los marranos, ellos se revuelcan ellos tienen que aparecer con mangueras permanentemente a bañarlos porque ellos poposean y se revuelcan en su propio popó. Así como el perro también es inmundo para Dios. Perfecto. Y el perro tiene un problema. Cuando usted tiene caneca en los baños, les fascina asomar la trompa en la caneca de los baños. ¿No le ha pasado? Sí. Es perro y la palabra dice que ni los cerdos ni los perros entran al cielo. Usted puede perfumar el perro, usted puede perfumar el marrano, meterlo en agua como una vez entramos al agua. Pero si no termino el proceso en la presencia de Dios, en la circuncisión de corazón, queda incompleto. Yo le doy gracias a Dios también por mi pastor, porque yo llego y me meto con Dios en serio y Toñito me comienza a decir, Maito, pida al Espíritu Santo, hermano. Ese fue el consejo que me dio. No me dijo más, pídalo. ¿Cómo? Pídalo en oración todos los días. Y cuando lo reciba, cuando Dios lo inunde de él, usted se dará cuenta. Eso fue más efectivo que 500 discipulados. Claro, él me discipulaba todos los sábados. Pero ese consejo aplicado fue más efectivo que 500 discipulados. La palabra de Dios dice, vendrá un tiempo en donde nadie será enseñado por nadie. ¿Así no lo dice la palabra? Eso lo dice el apóstol Pablo. Viene un tiempo en donde nadie será enseñado por nadie. Básicamente nosotros nos convertimos en consejeros, le damos consejo a ustedes, pero depende de ustedes con Dios. Y aquí podemos ministrarlos a todos, pero si usted tiene la vasija rota, lo que Dios le eche hoy, por ahí se le va por un hueco. Tiene que nacer de nuevo, sin fisuras, sin rotos.
Amén. Y yo empecé como un niño, como un niño. Hay que ponerse como un niño para pedir. Dame el Espíritu Santo. No sabía cómo era el asunto, no entendía, pero lo hacía como un niño. Este hombre que tú pusiste en mi vida me dijo, pida el Espíritu Santo hasta que lo reciba, me dijo él. Y era porque también le ha pasado lo mismo. 5 meses, 6 meses fui pidiéndolo. Todos los días como un niño. Y un día Dios me tomó y nunca más me soltó. Hasta el día de hoy. Yo contaba la otra vez en el shelter que hay noches donde Dios me toma en la cama y hace conmigo lo que quiere. Orar en lenguas, me pasa así fuego por todo el cuerpo. Ya antes me era difícil dormir así. Ahora puedo dormir y Dios igual lo sigue haciendo. Ya me volví hace 20 años uno con Dios. Y eso me permite que cada vez que invoco su nombre, pero cuando usted no ha pasado la barrera, conectarse con Dios a usted le es muy difícil. Y yo creo que aquí hay personas que tienen esa dificultad y se sienten impotentes. Les doy el consejo, pidan el Espíritu Santo hasta que venga y los doblegue. ¿Lo están haciendo? Algunos que empezaron hace poco. La que no lo haga, pero de manera desesperada. Aquí, ¿quiénes son papás? Yo sé que Claudia es una mujer que clama mucho a Dios por estos par de personajes. ¿Cierto que sí? Porque los ama. Y Dios escucha el corazón. Esa misma oración que hace por Giorgio y por Juan, miren esto, le estoy dando un secreto espiritual. Esa misma oración que hace por Giorgio y por Juan, hágalo para pedir el Espíritu Santo. Pero desesperadamente. Así no lo entienda. ¿Usted me está entendiendo? Yo sé que hay gente que aquí no lo está entendiendo. Es normal. Pero le digo, hágalo. Y un día va a pasar. Un día va a pasar. Pero si usted dice, como que no lo va a lograr. No lo va a lograr. No va a poder. Usted aquí puede venir todos los domingos a la iglesia y cumplidamente venir al discipulado del pastor Carlitos, que él con cariño, con esfuerzo prepara. Yo sé que Carlos va y saca el diccionario, ora, se mete. La esposa lo ve y él se esfuerza. Pero si usted no pide el Espíritu Santo para que él venga y haga de usted una nueva criatura, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Y en ese ejercicio también se va a formar su paciencia. Pasó una semana, pasó 2, usted se mira, pero sigo siendo el mismo. Hasta que un día pasa. Un día pasa, hermano. Dios lo toma, lo revuelca, lo pone de cabeza, lo tira debajo del tapete, lo hace llorar durante 2 horas. Usted nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. Y yo digo qué bendición, hermano, porque cada vez que invoco el nombre del Señor, viene con todo su poder. Y me llena, hermano. Y me desborda. Qué bello es eso. Y yo como quisiera que todo el mundo lo viviera. Y usted ve el cielo con facilidad. Hay canciones allí, hablan del cielo y es que eso es lo que anhelo. Qué lindo es cantar esas canciones con conocimiento, hermano. Y yo quiero eso para ustedes. Que vean el cielo. Que su espíritu se conecte con Dios y vuelva y baje, vuelva y suba. Y el cielo venga a usted unas cosas, hermano, tremendas. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 51, y verán al Hijo del Hombre, y sobre él ascender los ángeles y descender los ángeles. Una cosa, hermano. Eso es cristianismo, hermano. Eso es circuncisión de corazón. Eso es ser una nueva criatura. Y en medio de eso Dios también nos usa. Claro que sí. Pero no es lo más importante el uso. Lo más importante es ser como Cristo. No porque me aprendí un manual, sino porque Dios vino y me rehizo. Me volvió a hacer de nuevo. Y usted nunca volverá a ser el mismo, se lo aseguro. Y todo su entorno lo desconocerá. Y eso es bueno. La gente decía, oiga, este que habla estas maravillas, del que emana algo tan impresionante, ese no es el hijo de José. El muchachito ese que hacía sillas. Miren, ¿dónde quedó el hijo de José? ¿Dónde quedó el carpintero? El que tomó las riendas de la casa cuando José murió.
usted va a ser desconocido para el mundo, hermano, para su familia. Va a pasar por episodios donde ya ni su familia lo quiere invitar a su casa. Y le va a pasar lo que a Cristian. Usted va a recibir la salvación usted primero y su familia quedará atrás, pero un día su familia vendrá detrás. Yo lo he contemplado. Y les he contado el precio que tuve que pagar. 5 años me alejé de la familia. Si este caballero le dijera a Claudia, madrecita, no voy a verla en 5 años, ¿cómo reaccionaría Claudia? Ese era lo normal. Como mi mamá se puso brava también. Pero ahora mi mamá es un discípulo mío. Esa fue la recompensa. No se entiende, pero el resultado es el que me habla. Amén. Y yo siento el fuego de Dios cuando hablo de esto. Amén. Yo siento el fuego de Dios. Y eso Dios lo va a hacer con ustedes y va a hacer con sus hijos. Aquí un día yo hablé del hilo. Y allá casi se desgonzaron pensando, normal, eso es normal. Pero es el resultado el que me va a decir, mire que hay muchachos hoy, hermano, que se están yendo a lugares remotos de la tierra, donde pueden pagar con su vida el predicar el evangelio. Y le están diciendo a sus papás, nos vemos en el cielo. ¿Por qué le dicen eso? Porque no van a volverlos a ver. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una vida completamente diferente al mundo, hermano. Muchachos valientes, hermano, están yendo a África. Están dejando sus propias casas, hermano. Y ese testimonio tan hermoso es el que hace que sus papás digan, oiga, yo quiero vivir lo que mis hijos viven. ¿Quién dice amén? Yo les digo eso a mis hijos, su destino está trazado. No pueden eludirlo, les hablo todos los días eso. Ustedes no lo pueden eludir. Ese es su destino. Por eso nacieron. Y en mi caso particular, mis hijos son un milagro de Dios. Los que me conocen a mí saben. Entonces yo no puedo jugar con eso. Si Dios abrió el vientre de Astrid que estaba cerrado y nacieron 2 niños como los que Dios me dio, es para Él, son para Él, como Samuel fue para Él. La mamá tuvo que decirle, Señor, me diste un hijo, pero te pertenece. Y lo puso a vivir en la casa de Eli desde chiquito. Así es, hermano. Así es, hermano. Y quiero terminar con esto. Rápidamente. Lo que es la circuncisión del corazón. Mire lo que dice Romanos capítulo 2. Rápidamente, hermano. Versículo 25. Mire lo que dice. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, pongan la atención muy bien a esto, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Oiga esto, para mirar a usted, a ver si usted es judío o no. Usted no se hace judío porque alguien le descubra que usted viene de la tribu de Benjamín, como hacen hoy los judaizantes. Usted se hace judío por esto, mire, lo dice el apóstol Pablo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Amén. Primera carta de los Corintios 7, 19, mire lo que dice. Siete 19, mire lo que dice. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Ese es el pedernal cortando el prepucio. Guardar los mandamientos. Amén. Y sigue diciendo. ¿Qué dice Mateo 5:8? Los puros de corazón. ¿Qué es circuncidar el corazón? Purificar el corazón. Mire lo que dice Santiago 4:8. Rápidamente. Mire lo que dice 4:8 Santiago. Dice, acercaos
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es circuncidar el corazón? Quitar el doble ánimo. El de doble ánimo no va a poder pasar por la barrera porque tiene el corazón impuro. Hoy sí, mañana no. Esta semana volé, la otra no. No es de confianza el de doble ánimo. No puede pasar. Tiene que circuncidar el corazón, purificando el corazón. ¿En dónde se purifica el corazón? En la presencia de Dios. No hay otro lugar. No es con agua, no es con 600 días de ayuno, no es en la presencia de Dios. Amén. Dice, Gálatas 5, 6, 15 habla de una nueva criatura. Y para terminar, lo que dice Mateo 7, versículo 6. Las perlas no es para los cerdos. Hay tesoros que Dios tiene destinados. Dios nos ha sostenido hasta el momento donde Él se atraviesa. Y de ahí para allá los tesoros son mucho más tremendos y ricos. Y aunque Dios puede dar ilimitadamente, Dios, como lo predicamos alguna vez, Dios no desperdicia lo que Él da. Él dice, lo que tengo de aquí para allá solamente es otorgado a los que vienen en serio. Y a ellos se lo regalaré. Por eso dice la palabra, al que tiene se le dará más, dice. Sí, pero la cláusula es la circuncisión del corazón. Amén. Vamos a orar, hermano, en este momento. Vamos a orar, hermano. Yo le pido, luche con cualquier resistencia que usted tenga a esta palabra. Ese no me parece, ese es que no estoy de acuerdo, quítelo, batalle con eso, porque va a ser un tropiezo para usted. Porque a veces entramos en ese bucle. Dura es esta palabra, como dijo Pedro, pero Pedro dijo, pero ¿quién? Solamente tú tienes palabras de vida. O sea, Pedro dijo, dura la palabra, pero te voy a seguir. ¿Dura la palabra, sí o no? Sí, pero no hay opción. Amén. Y detrás de ese no hay opción está la vida eterna. No se resista a Dios. Amén. Si usted ha alcanzado esa nueva naturaleza, afiáncese en ella. Si no, búsquela desesperadamente. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te alabo desde esta hora por el poder que hay en ti, Señor maravilloso. Espíritu Santo, hemos predicado la palabra del Padre. Una palabra clara, Señor. Una palabra contundente, diciente, determinante, Señor. Para que todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos, la tome, Señor, y la ponga en práctica en su vida, maravilloso Dios. Que tu palabra, Señor, opere los corazones, Dios. Quite el sobrante, quite el prepucio del corazón, Señor. Ahora mismo, Dios de la gloria. Lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Dios de la gloria. Y pedimos el Espíritu Santo que está aquí, Señor, para que invada los corazones a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que gime en este momento, Señor, para recibirlo o para confirmarlo, Señor. Invade el corazón de mis hermanos en esta hora, Señor. Y pido que la obra que tú empezaste, Señor, por el convencimiento del Espíritu maravilloso, Dios, pedimos en esta hora, Señor maravilloso, que tú la hagas realidad, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo voy a ir pasando, hermano, por sus puestos, pero usted tiene que clamar a Dios allí con fe. Amén. Voy a orar por usted, persona a persona. Voy a pedirle al Señor que lo toque, hermano. Amén. Y que la obra del Espíritu se haga realidad en usted. Amén. Una nueva criatura, un nuevo corazón, una plenitud, una reconstrucción, hermano, en Cristo, que le permita llegar a la meta. Dice la palabra de Dios que el que es fiel hasta la muerte, a él se le dará la corona de la vida, dice la palabra. Amén. Y que en ese transcurrir, toda su vida, la profundidad de su vida, de sus pensamientos, de su corazón, sea Cristo. La presencia de Dios, amén.
Padre bendito, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo oro por este pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y pido en esta hora, Señor, que tú toques estas vidas, Dios. Ahora mismo, Dios, una porción especial, Señor. En esta hora disponemos, Señor, en este escenario para que toques tú, Señor, no los hombres. Toca tú allí, Señor, con tu poder, Dios, las vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, ahora mismo, Dios. Desata tu poder, Dios. Ministra a este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios.